Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo y todo su esplendor, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras para adorarme». Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto». Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, todas las cuaresmas, el primer domingo, tenemos la meditación de Jesús tentado en el desierto. En este ciclo A vemos que al cabo de su ejercicio cuaresmal, el primer ejercicio cuaresmal de la historia que hizo Cristo, tiene hambre. Y entonces el demonio aprovecha y le dice: «Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan». Y Jesús, siendo él el demonio que utiliza la Biblia, Jesús también responde con la Biblia, pero vieron que el criterio es distinto, porque Jesús siempre busca la voluntad del Padre. Aun cuando Pedro en un momento recibe, lo hemos escuchado hace un par de semanas, cuando Pedro recibe del Padre la iluminación de que Jesús es el Mesías, porque la presentación de Jesús como Mesías en el mundo corresponde al Padre. Por eso Jesús dice: «No lo anden diciendo», porque el Padre muestra, y lo muestra en la totalidad en la resurrección, pero el Padre es el que revela el Mesías. Y entonces se lo revela a Pedro, pero al rato Pedro ya está rechazando la cruz. «No, eso no te va a pasar, la cruz no». Y Jesús le dice: «Ponte detrás de mí, Satanás, porque esos no son los pensamientos de mi Padre, sino que son los pensamientos de los hombres». El rechazo a la cruz. En otro de los textos que leemos en el ciclo A, Mateo, en el B, Marcos y en el C, Lucas. Marcos nos dice que el demonio, al final de las tentaciones, se marchó hasta el momento oportuno. Recordamos cuál es el momento oportuno, ¿no? El tiempo de la cruz. Jesús, cuando está en el huerto de los olivos: «Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú». Jesús, que siempre, como verdadero Mesías, está en referencia del Padre. Y esa es la enseñanza para nosotros, que tenemos que estar siempre en relación con Dios y no instrumentalizar la fe para hacer nuestra voluntad, sino que en toda nuestra vida, y el desafío de las tentaciones es eso, torcernos el brazo para que nosotros hagamos nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Ese es el secreto de toda tentación. Ustedes saben, lo recuerdo por las dudas, tener tentaciones no es pecado, consentir la tentación es pecado. También esto es un consuelo para nosotros, porque vemos que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, tuvo tentaciones. Como recuerda la palabra de Dios, Jesús no consintió las tentaciones. Entonces, es semejante, dice la carta a los Hebreos, que Jesús es semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, porque nuestro Señor
nunca consintió una tentación, pero las tuvo, y las tuvo fuerte. Y Jesús en el huerto, para volver a esa última tentación definitiva de cumplir la voluntad del Padre, dice que sudó hasta sangre. Padre, ¿qué te voy a decir ahora? Que no voy a la cruz si para eso he venido, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pedir al Señor entonces también en nuestras pequeñas o grandes crisis de la vida esa fidelidad a la voluntad de Dios. Por eso la liturgia nos quiso poner de nuevo la primera página de la historia, la primera página de la sospecha, el relato donde la serpiente pone sospecha contra Dios, hace que Eva sospeche de Dios. Dice, así que Dios no les deja comer, no, dice, nos deja comer de todo, menos de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, lo hace para que no sean como Él. ¿Ven? La sospecha. ¿Por qué Dios nos dice que no? Para nuestro bien. Cuando el Señor nos dice algo que no, aunque nosotros en el momento no lo entendamos, siempre es para nuestro bien. En definitiva, todo pecado, aunque uno no se lo plantee, es una sospecha contra Dios. Nosotros le creemos al Señor, porque digo, creer en Dios es una cosa, pero creerle a Dios es otra, porque creerle a Dios es hacerle caso. Y cuando leemos la Escritura, y aunque nos resulte difícil, tenemos que ir plasmando en nuestra vida esa palabra y ese designio, ese proyecto de amor y de salvación que nos promete la luz, ahora que estoy siendo iluminado por este sol fantástico de la mañana, que nos promete la luz, como decían los padres, per crucem ad lucem, por la cruz a la luz, pero que no suprime el sufrimiento. ¿Por qué no suprime el sufrimiento? Porque somos libres. Y como libres podemos decir que no, y es libre la naturaleza. Entonces puede haber una avalancha, y como yo soy libre y construyo mi casa donde no la tengo que construir, me cae la avalancha encima. Acá vieron en Argentina cuando tenemos estos arroyos que a veces crecen y se edifica al lado del arroyo, ¿qué va a pasar cada tanto? El agua se va a llevar las casitas. Y entonces eso que es maldad, Dios lo castigó. No, nosotros nos castigamos porque sistemáticamente, a veces como sociedad, a veces singularmente, hacemos lo que queremos. Nosotros somos los que ponemos las reglas. No como yo quiero, sino como tú, dice Jesús. Y entonces las tentaciones, en definitiva, es el poder. Y Jesús siempre rechaza el poder. Jesús tiene autoridad. Por eso dice el Evangelio literalmente, que la gente lo buscaba porque Jesús enseñaba con autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Que hace lo que dice. Y el poder, ¿qué hace? Te obliga. Como ahora tenemos estos dictadorzuchos nuevos, dictadorzuelos como el de Nicaragua y demás, que se han vuelto nuevos mesías. Él dice que actúa así por Jesucristo, porque lo que aprendió de la Iglesia es todo lo contrario. Él es revolucionario gracias a Jesucristo. Y ahora tenemos la bendición en América de tener una nueva religión, la del Ortega y de la Señora. Y así está el mundo. Cuando nosotros seguimos a falsos ídolos, cuando seguimos a falsos dioses, así nos va. Pero fíjense que Dios, otra vez la libertad, ¿no? De lo malo saca bueno. Yo tengo un compañero que estudiamos Derecho Canónico juntos en Salamanca y me decía que están los seminarios a full allá. Es decir, la Iglesia, cuando lo decía Tertuliano ya en un poema, dice, torquete, damnate, ateriter nos, pluris efficimus, decía Tertuliano, atacadnos, torturarnos, hacernos daño, nos hacemos más, pluris efficimus. Los cristianos, a lo largo de la historia, cuando somos perseguidos, crecemos. Pero bueno, ¿por qué? Porque en el ADN del cristianismo está la cruz, y tenemos que aceptar la cruz para transformar la realidad. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Agarrar el poder como Ortega y darle 4 palos en la cabeza, meterlo a la cárcel y sacarle la ciudadanía? No, el cristiano tiene que reaccionar como Cristo. Y como Cristo tiene que ir a la cruz. Y como Cristo tiene que resucitar. Y ese es el camino de la vida. En estos órdenes y en los órdenes también pequeños y singulares que no salen en las noticias, pero que son nuestra vida concreta,
con nuestros problemas, nuestras cruces, nuestras dificultades, que a veces no las ven los de afuera, pero la procesión va por dentro. Pero la solución siempre es la misma, que tengamos la firmeza, que tengamos la constancia de como Jesús permanecer siempre firmes y decir, no, Padre, como tú quieres, no como yo quiero, como tú quieres. Y así vence Jesús estas tentaciones y lo retira al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo vende espejismos. Fíjense que Jesús no lo contradice la última tentación. Lo lleva a lo alto del templo, le muestra todo y le dice, todos los gobiernos del mundo son míos, le dice el demonio. Y si te postras y me adoras, te los voy a dar. Y Jesús no le dice que no son de él, pero le dice, está escrito, adorarás solamente a Dios. No podemos postrarnos sobre falsos dioses. Y entonces el diablo se aleja. Pidamos al Señor la gracia de vivir muy cerca de la voluntad de Dios, sabiendo que siempre el Señor al final nos da la luz, nos da la resurrección y nos da la vida. Ponemos en el altar todas nuestras intenciones y aquellas personas que se encomendaron a nuestra oración.